vamos a platicar un poquito sobre el calor y la temperatura. Normalmente, cuando la gente habla de calor y temperatura, pues no nos ponemos a pensar que si son lo mismo, que si son diferentes, que esto, que el otro, ¿verdad? Normalmente lo tomamos como algo así, pues que lo conocemos muy bien y todo. Y pues no es lo mismo. El calor y la temperatura no es lo mismo. Están ligados, completamente ligados entre más de uno, más de lo otro, etcétera. Es como la masa y el peso. No son lo mismo, pero van ligados. Así de la misma manera, estos términos, calor y temperatura, son muy ligados, pero no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Bueno, aquí vamos a ver. Primero que nada, calorimetría. La calorimetría es una parte de la termodinámica que nos dice cómo medir la cantidad de calor que está presente en un proceso. El calor no es una entidad en sí, no es algo que tú puedas tocar o ver, es como una transferencia de energía. Allá muy al principio, al principio de los tiempos, cuando los científicos andaban viendo todo esto del calor y todo, ellos decían que había una masa que no se veía, pero que tenía masa, que tenía gramos, o sea, era algo así, que se llamaba el calórico. Entonces, cuando tú tenías mucho calor, decían que tenías mucho calórico, que se te había metido mucho calórico. Y cuando te quitaban calor, era porque el calórico se había ido. Pero era algo que formaba parte, o sea, que te aumentaba la masa y todo eso. Y luego, pues esto se relaciona mucho con que ya ves que cuando hace mucho calor, los objetos se hacen más grandes. El término es, con el calor, los objetos se dilatan, es decir, se hacen más grandes. Entonces, imagínate, estos cuates decían, pues el calórico, por eso se hacen más grandes los cuerpos cuando hace calor, y por eso se hacen más chicos cuando hace frío, porque el calórico entra y se va y todo ese rollo. Pues claro que no es cierto, ¿verdad? O sea, eso del calórico no existe. El calor es una energía, es una transferencia de energía, es una energía de movimiento o energía cinética de las partículas que constituyen un cuerpo. Un cuerpo siempre está constituido por partículas diminutas que se llaman moléculas, átomos. Agarra la partícula más pequeña que quieras, no importa. ¿Sí? Y están en ese cuerpo. Si tienen muy poco movimiento o están muy juntas, están muy pegadas, hay mucha cohesión, ese cuerpo es un sólido. Si tienen una energía mediana, se mueven, se separan un poquito y todo, se convierten en líquido. Y si tienes mucha energía en tus moléculas, exagerado así, ya las moléculas o las partículas brincan de un lado para otro sin ningún tipo de orden y se convierte en un gas. ¿Cómo le haces para convertir un sólido a un líquido? Vamos a hablar el más común de todos. ¿Cómo le haces para convertir el hielo, que es sólido, a el agua, que es líquido? Pues lo calientas, le agregas calor. Ese calor lo que hace es que hace que se muevan más las moléculas y se saltan un poquito y se convierte en líquido. Si le sigues agregando calor, entonces esas moléculas agarran más energía, vibran mucho más rápido, se separan y se convierten en gas. Luego, si ese gas le quitas calor, las moléculas empiezan a moverse menos, se convierte en líquido. Si le sigues quitando calor, se mueven menos y se convierte en sólido. Entonces, por eso aquí le puse poca energía en las moléculas, energía mediana en las moléculas y mucha energía en las moléculas. Esa energía es precisamente lo que nosotros le llamamos el calor. El calor nosotros no lo podemos sentir. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que llegas y saludas a alguien y luego, canijo, ¿cómo tienes la mano caliente? No es tanto que hayas sentido el calor, sino que sentiste una transferencia de calor. O sea, tú vas frío, aquella persona está dentro de su casa, que está calientita, entonces cuando se saludan, aquella persona te transfiere calor a ti, por eso tú sientes calientita su mano. Aquella persona siente tu mano fría. ¿Por qué? Porque tú le estás quitando calor a esa persona. Si te quedan agarrados de la mano un rato, llega un momento en que se estabilizan las dos temperaturas y ya no se siente. Eso es el calor, la energía interna de las moléculas. Muy bien. En cambio, la temperatura es una característica
que nos dice la medida del estado térmico de un cuerpo. O sea, es la energía media, la energía cinética media de las moléculas. Esta sí la conocemos un poquito más, esta nosotros la manejamos más, porque cada rato medimos, bueno, no cada rato, pero o sea, hay una medición de la temperatura más o menos común en nosotros, lo hacemos con un termómetro. Hay termómetros clínicos, que son los que te ponen canto. Hay termómetros de laboratorio, hay termómetros industriales, hay un chorro de tipos de los que pones allá afuera de la casa ahí para que veas la temperatura del medio ambiente, etcétera, ¿vale? En la cocina, en los guisados, etcétera. Hay un chorro de tipos de termómetros, perdón, para medir la temperatura. Bueno, entonces, calor y temperatura no es lo mismo. La temperatura nosotros la medimos en algo que se llama grados Celsius o grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin, grados Rankine, y hay otras, pero las más comunes son estas tres: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. El calor se mide, acuérdate que el calor es una energía, entonces el calor se mide en unidades de energía, que son los joules, pero hay unas unidades especiales para medir la energía del calor, que son las calorías. Esa nosotros la vemos mucho en los alimentos. Otra unidad para medir el calor son los BTUs. Los BTUs se usan mucho, por ejemplo, para medir la capacidad de los calentones para calentar cuartos y etcétera. Muy bien, les digo, la caloría es una unidad que mide la cantidad de calor. Es como que muy particular la caloría para medir se usa mucho pues en lo particular para medir la energía que te dan los alimentos. Ustedes habrán fijado que, por ejemplo, una hamburguesa tiene quién sabe cuántas calorías o kilocalorías, etcétera. Entonces se usa mucho para medir eso. La caloría se define como la cantidad de calor que se requiere para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Específicamente de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius, aunque es casi igual en cualquier rango, pero ellos lo especializaron un poquito ahí. Tal energía es el calor, fíjate, que se miden los alimentos en calorías. Cuando tú comes, ¿qué estás haciendo? Estás transformando masa en energía. Para poder tener energía tú necesitas comer. ¿Y qué consumes? Calorías, o sea, consumes energía. Muy bien. La caloría es una unidad muy pequeña, entonces más bien se usan las kilocalorías. Recuerden, kilo es multiplicar por 1000. Entonces, una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Es más bien lo que se usa. También acuérdense que se mide en joules, entonces aquí tenemos nosotros una equivalencia, que la caloría mide 4.184 joules. Entonces, una kilocaloría que es por 1000, pues 4184 joules. Algunos dicen que es 4.187, es irrelevante, o sea, ese 4 ya al último ni se usa casi. Entonces, bueno, eso es la caloría. El calor, ¿con qué se mide? La temperatura se mide con termómetros. El calor, ¿con qué se mide? El calor, nosotros lo podemos medir con unos aparatos que se llaman los calorímetros. El calor lo único que hace es decirnos qué tanto hay de diferencia entre un objeto y otro en cuanto a su temperatura. ¿Sí? Para que haya eso es necesario que haya una transferencia de calor. Bueno, fíjate, vamos a suponer que tú tienes aquí un vaso con una cierta cantidad de un líquido. Puede ser agua, puede ser lo que quieras. Y tú le pones un termómetro. Aquí está un termómetro. Y entonces esta agua estaba a una cierta temperatura, no sé, ¿verdad? Digamos a 30 grados. Y luego le pones otra poquita de agua a otra temperatura. Por ejemplo, esta estaba a 30, le pones una con 80 grados. ¿Cuánto calor le agregaste a eso? Bueno, el calor lo vas a medir en función del cambio en la temperatura. Pero sucede
que esa transferencia de calor que se hizo aquí no se queda toda aquí porque hay mucha pérdida, hay un chorro de pérdidas de calor aquí que se van aquí al aire o se quedan calentando el objeto esto. El calorímetro es simplemente metes tú esto adentro de un, pues no es un cuarto, pero es un espacio que está completamente sellado aquí. Esto que está aquí vendría siendo algo así como un termo, dentro de lo posible para que no se escape nada de la energía que está viendo aquí. Entonces, esa diferencia de temperatura, tú la conviertes ya a calor y etcétera, y aquí ya mides el calor que se le suministró al agua, porque se supone que no hay pérdida. Claro que si esto lo metes en otro y todo, entre más aislado esté, el calorímetro es más efectivo. Nunca va a haber un calorímetro perfecto, porque siempre va a haber una pérdida de calor. Entonces, entre más aislado esté el calorímetro, es mejor. Muy bien. Entonces, muchachos, esa es la diferencia entre calor y temperatura. Te lo repito, el calor es una energía y siempre está en tránsito. Cuando yo llego y agarro, está el carro allá afuera en el solón y llegas y lo tocas, ¡ah!, te quemas. ¿Por qué? Porque tú vas a una temperatura menor y el carro te traspasa tu temperatura a ti. Pero si tú vas muy frío y le tocas la cara a alguien que está dentro de su casa, la enfrías. Ahí tú le estás dando calor. El calor siempre o se recibe o se da. No es tuyo, no es parte integrante de una cosa o de un objeto. Siempre está en tránsito. Llega, se va, llega, se va. Y la temperatura simplemente es una característica del estado térmico. Es como un promedio de la energía cinética de sus moléculas. Ya vimos aquí esto. Entonces, muchachos, la energía de las moléculas es el calor. Entonces dijeras tú, aquí tiene mucho calor porque las moléculas se mueven mucho. Aquí tiene medio calor porque las moléculas se mueven poco. Aquí tiene poco calor porque las moléculas se mueven muy poquito. Y si le seguimos bajando la temperatura, entonces la energía de sus moléculas bajan y bajan y bajan y bajan. Llegará el momento en que esas moléculas se dejen de mover, es decir, ya no tengan energía. No, es imposible, o al menos no se ha logrado. En laboratorios, todos los científicos siempre han hecho eso de buscar eso. ¿A cuál es la temperatura más baja? A cuando ya no hay energía en las moléculas. No se ha logrado. Pero en base a lo que ven cómo va variando y todo eso, pues ya llegaron a una conclusión que dicen que cuando la temperatura de un objeto llega a menos 273, es cuando las moléculas deberían de dejar de moverse. Y ahí ya no habría menos temperatura porque es la menor energía que puede haber. De hecho, ya no tendrían energía. Se moriría el átomo, se moriría la partícula esa. Nunca se ha logrado, te digo, pero bueno, esa es la proyección. Entonces a esto se le llama el cero absoluto. Es lo más bajo que puede haber en cuanto a temperaturas. Perfectamente bien. Entonces, como les digo, el calor es una energía que está en tránsito. Se la pasa un cuerpo a otro. Entonces, ¿cómo se la pasa? Hay 3 maneras en que el calor se puede transmitir. Aquí las tengo escritas. Las formas de transmitir el calor son por conducción, por radiación y por convección. Y más o menos ocurre que conducción es para los sólidos, más que nada los metales. Los metales es muy fácil que pasen la temperatura. Los que no son metales es difícil. Por ejemplo, la madera, pues es muy difícil. Por ejemplo, tú tienes una olla aquí así, con agua hirviendo o sopa o lo que sea. Ahí está tu mamá, está haciendo la sopa, ¿verdad? Y le dejan aquí metida una cuchara, obviamente de metal, ¿verdad? Y entonces, ahí se les olvidó dejarla, y tú llegas y muévele allá la sopa, así como no, y la agarras, ¡ah, ya machita! Te quemas. ¿Por qué te quemas si esto no se está calentando? Se está calentando esto de acá.
Acá es donde está el calor, no acá. Pues eso es por conducción. Los metales o los sólidos, así es como se calientan. Tú calientas una parte y ese calor se transmite a todo lo largo. Luego, la radiación es cuando el calor viaja por los gases o por la atmósfera o por el aire, por donde sea. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos allá afuera en la banqueta y está el sol allá arriba, lejísimo, está a millones de kilómetros y de todas maneras nos llega el calor. ¿Cómo es que nos llega? Bueno, pues nos llega por radiación. De la misma manera, por ejemplo, cuando haces una alumbradita ahí o algo, y le haces, todo eso es radiación. Y la convección es como se calientan los líquidos. Esa vale la pena mencionarla, porque no es tan clara. Fíjate, vamos a suponer que tú tienes aquí una olla con agua. Sí, ahí está el agüita. Y luego le prendes acá la lumbre, ahí en la estufa o lo que sea, ¿verdad? Ahí está la lumbrita. A ver, número 1. ¿Se calienta todo el agua al mismo tiempo? No. ¿Qué se calienta primero? ¿Cuál parte se calienta primero? Pues la que está aquí abajo en contacto con la parte de la lumbre más cercana, ¿verdad? Y entonces, esa agua caliente, como todos hemos escuchado alguna vez, y esto es muy cierto también, todas las masas de aire caliente o las de agua caliente todo lo que está acá tiende a subir por la menor densidad que tiene. Entonces, sube. Por eso, cuando tú tienes un cuarto que está muy alto, abajo está una temperatura bajita y allá en el techo está bien calientote. ¿Por qué? Porque el aire caliente sube. Por eso es que se hacen los tornados y todo ese rollo. Eso se los explicaría en otra ocasión. Entonces, el agua caliente que está aquí sube hasta acá, hasta arriba. Pero acá arriba, pues hay agua que no está tan caliente, agua fría, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Pues no queda de otra más que el agua fría, pues baje. Si ya llegaron y le quitaron su lugar acá, entonces baja. Entonces, esa agua que acaba de bajar se calienta y vuelve a subir. Luego que está acá, baja, luego sube. Y entonces se forman esas corrientes, donde sube lo caliente, baja lo frío, sube, y se hacen como rueditas. Eso es lo que se llama la convección. Estas se llaman corrientes convectivas. Y eso ocurre con todos los líquidos. Lo puedes ver muy fácil cuando estén haciendo ahí en tu casa la sopa, los frijoles o algo que no pese mucho, como los arrocitos, los frijolitos, las habas, algo así, no sé, ¿verdad? Las pones ahí y luego ya cuando se esté calentando vas a ver cómo empiezan para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Corrientes convectivas. Esto ocurre también, por ejemplo, en nuestro planeta. Por eso es que abajo está el manto, que es medio líquido, ¿verdad? Y está haciendo convección y le pega a las placas de arriba, las que le llaman las placas tectónicas, y las mueve. Por eso es que de repente chocan y se hacen terremotos y cuánta cosa, ¿no? Todo eso es por la convección. Entonces, aquí tenemos nosotros que la energía interna de los cuerpos, la energía de las moléculas, se ve con el movimiento de ellos. Pero entonces tiene mucha energía, esta tiene poca energía, esta tiene más poca energía, y esa energía es el calor. Pero esta, por muy poca energía que tenga, sigue teniendo energía. Entonces, no es que se le acabe o le quites energía, sino que tiene muy poquita. Entonces, la palabra frío realmente es que hay muy poca energía, o sea, muy poco calor. Cuando tú dices, tengo mucho frío, realmente es que tienes poco calor, o sea, poca energía en tus moléculas, ¿verdad? Por eso es que así se siente, como que cuando haces frío, así como que uno se agüita y anda así como que despacito y todo, porque la energía es pequeña. Y en calor andas que no sabes ni qué hacer y corre y todo el rollo, ¿verdad? Porque hay mucha energía. Entonces, la temperatura se mide en Celsius, Fahrenheit y Kelvin, por la cuestión de los diferentes sistemas de unidades que hay. Entonces nosotros tenemos que saber convertir entre ellas. Estas se llaman escalas termométricas. Las escalas termométricas son las que se usan para medir la temperatura. Y nosotros tenemos aquí nuestros factores de conversión.
Si tú tienes Fahrenheit y lo quieres en centígrados, entonces menos 32 entre 1.8. Si tienes centígrados y los quieres en Fahrenheit, por 1.8 más 32. Y si tienes centígrados y los quieres en Kelvin, simplemente le sumas 273. ¿De dónde salieron estas fórmulas? Muy fácil. La escala de temperatura que más usamos nosotros es la de Celsius o centígrados. Esa la inventó un señor que se llamaba Andrés Celsius. Él agarró y se fue a la nivel del mar. Todos los experimentos de temperaturas, presiones, humedades y todo se hacen siempre a nivel del mar, porque ahí la presión de una atmósfera es la que se usa como base. Ya una vez que subes tú a cierta altura o bajas más, la presión hace que las temperaturas, por ejemplo, para hervir el agua, todos sabemos, aquí nos han dicho muchísimas veces que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. Ese es el dato que se sabe todo el mundo. Pero si no estás a nivel del mar, entonces la temperatura no es de 100, es diferente. Lo vamos a ver después. Entonces este Celsius se fue a nivel del mar y puso a hervir el agua. Puso un termómetro de esos clásicos de mercurio, ¿sí? Que usan, por cierto, los termómetros usan la característica esta que está aquí. Si tú te has fijado, los termómetros, un depósito, los termómetros tienen un depósito, una bolita, ese es, ahí tiene mercurio. Y entonces, cabe exactamente ahí, pero si le aumentas la temperatura a ese termómetro, entonces el vidrio se hace un poquito más grande, pero muy poquito. El vidrio es de los elementos que menos varían de esta manera sus tamaños debido a las moléculas. Pero el mercurio luego empieza a vibrar más y entonces ocupan más espacio las moléculas y necesitan más volumen para estar ahí. Entonces, este mercurio que estaba aquí, al aumentarle la temperatura, empieza a subir, porque ya no ocupo aquí, se hizo más grande. Eso ocurre por esto que está aquí. Y entonces lo que hizo Celsius fue que metió un termómetro de este tipo en agua y luego la hirvió. Entonces el mercurio empezó a subir. Cuando empezó a hervir, ahí marcó, lo tenía pegado en una tabla y ahí lo marcó. Aquí hirvió el agua. Y luego lo metió al refri y empezó a bajar. ¿Por qué? Porque las moléculas se mueven menos y entonces el mercurio empieza a ocupar menos volumen y pues empieza a bajar hasta que se congeló, y donde se congeló, ahí puso otra rayita. Y dijo, ok, aquí se congela el agua y aquí hierve el agua. Vamos a ponerle que esto es el 0 y que esto es el 100. Números fáciles. 0 y 100, ¿pero qué? Pues se le ocurrió, dijo, vamos a ponerle grados, órale pues, grados. Pero grados de temperatura o grados, pues yo me apellido Celsius. Grados Celsius. Y entonces, como este era 0 y este 100, pues ya nomás dividió esto en 100 partes iguales y cada uno de esos es 1 grado Celsius. La temperatura, así, tú puedes hacer un termómetro muy fácil, te vas a nivel del mar, haces esto y se acabó. Con el agua pura o agua destilada. Luego hay otra que se llama la escala Fahrenheit. Esta es la que usan los Estados Unidos, la Gran Bretaña, etc. en el sistema inglés. Estos cuates, la verdad, pues yo no sé qué piensan. Porque, fíjate bien, el 0 grados Fahrenheit también fue Fahrenheit allá a nivel del mar. Y también metió un termómetro ahí también, sin escalas todavía, ¿verdad? Pero dijo, no, pues voy a, ¿cómo se llama? A congelar el agua. ¿Y qué se hacía el 0? Pues eso ya lo hizo Celsius. Sí, pero yo voy a agarrar agua del mar. O sea, agua con sal. Entonces agarré el agua con sal, donde se congela le pone el 0, pero ahora ese es el 0 grados Fahrenheit. Es donde se congela el agua de sal. ¿Cuál es el pequeño problema? Que no todos los mares tienen la misma salinidad y ni siquiera el mismo mar a diferentes temporadas o en el mismo día, incluso en la mañana y en la noche, no tienen la misma salinidad.
Entonces, para hacer un termómetro que tenga el 0 grados Fahrenheit, para hacer el 0 grados Fahrenheit, tienes que ver el grado de salinidad con el que hizo su termómetro, o el 0 grados Fahrenheit, y lo echas, ya sabes, lo mezcla hasta que llegue exactamente y luego ya le congelas. Puro rollo, ¿no? Pero eso no es nada. Deja tú, la escala mayor de este cuate es la que sí te saca de onda. Porque no es ni siquiera 100. Es 96. Ya es un número tan extraño, pero bueno. 96 grados Fahrenheit es la escala mayor de Fahrenheit y es la temperatura normal del cuerpo humano. ¿Cuál es la temperatura normal del cuerpo humano? Alrededor de 37 grados centígrados. Pero no todos. ¿A poco crees tú que la temperatura normal de nosotros aquí que vivimos en México, en Chihuahua, en el desierto, va a ser la misma que los que viven, por ejemplo, allá abajo en Brasil, por decir algo, en la playa? Pues no, ellos tienen un poquito más de calor, tienen más energía, ¿verdad? Por eso siempre andan baile y todo el rollo, tienen más energía. Y si te vas al Polo Norte, allá con los esquimales y todo ese rollo, pues claro que no van a ser 37 grados. Ahora, ¿un bebé tendrá la misma temperatura que un anciano? Pues no. Incluso nosotros mismos, cuando nos dormimos, cuando estamos dormidos, nuestra temperatura baja un poquito. Y cuando andamos activos, que nos da el sol y que andamos corriendo, nuestra temperatura sube un poquito. Entonces, ¿cuál es la temperatura normal del ser humano? Pues habrá que agarrar seres humanos de todas partes del mundo, de todas las edades, a diferentes horas, sacar un promedio y ándele, ese es el 96. Está de locos, pero ya existe, ni modo. Luego viene el Kelvin, que este es el más cuerdo de todos. Este cuate agarró esta temperatura y dijo, ok, si lo más bajo de temperatura que puede haber son los 273, experimentalmente, te digo, nunca se logró, nunca se ha logrado, pero ahí se supone que a esa temperatura es cuando ya no hay energía. Entonces dice, ese va a ser mi cero. ¿Por qué? Oye, pues para que no haya números negativos. En las escalas de Celsius y de Fahrenheit es muy común oír, estamos a -5, la temperatura es de -30, o sea, números negativos. Y quieras que no, un número negativo es más difícil de manejar que un número positivo. Entonces Kelvin dijo, para que no haya números negativos, yo voy a agarrar y el 0 grados Kelvin va a ser la temperatura más baja que puede existir. Y esa viene siendo los 273 negativos de Celsius. Y entonces, ¿cuándo va a haber negativos en Kelvin si ya no hay movimiento aquí? Pues nunca. Los grados Kelvin y los grados Celsius son del mismo tamaño. O sea, si tú aumentas 1 grado Kelvin, aumenta 1 grado Celsius. Y los Fahrenheit son diferentes. Los Fahrenheit son de diferente tamaño. Espero que esto les haya quedado claro.